Buenas tardes y bienvenidos. Soy Luz Dari Sarmiento Monroy. Editorial Limusa y Grupo Noriega Editores de Colombia vienen realizando durante estos últimos meses encuentros en los que con nuestros autores se ha procurado mantener un contacto directo con ustedes, los educadores. Trabajar los procesos de enseñanza, aprendizaje desde casa, implica una profunda modificación actitudinal y cognitiva por parte de los estudiantes que les permita ser eficaces en el desarrollo de los procesos formativos en ambientes virtuales. Asimismo, un cambio en los docentes y en los padres para saber conducir esa modificación. Se encuentra con nosotros Luisa Fernanda Ocampo, psicóloga y coach en Colombia de instituciones educativas, quien nos apoyará en la realización de las preguntas más adelante. Muy buenas tardes a todos ustedes que nos ven y escuchan. Muy buenas tardes, Olivia. Buenas tardes, Luz Dari. Muy buenas tardes, Luisa. Para abordar el tema, el cerebro y tu gestión desde casa, contamos hoy con la compañía de la licenciada Olivia Caballero Santibáñez de México, reconocida especialista en educación y terapeuta en neurodesarrollo y optometría funcional, y quien ha desarrollado programas para el desarrollo de las habilidades del pensamiento, aprendizaje dinámico de las matemáticas, estimulando siempre la inteligencia emocional. Con ustedes, la licenciada Olivia Caballero. Siga, licenciada. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla de viernes. Aquí con el café daremos comienzo a nuestra charla. La dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Nos hicieron ciertas preguntas sobre lo que es el proceso del pensamiento, qué son las funciones ejecutivas. Entonces vamos a ir trabajando esta charla a partir de las preguntas que nos fueron haciendo. Si ustedes tuvieran alguna duda sobre la charla o tuvieran alguna inquietud, pueden irla escribiendo en el chat y trataremos de dar respuesta. Adelante, Luisa. Bueno, muchas gracias, licenciada. Muy buenas tardes a todos. Entonces, empecemos con las preguntas. Sí. Si hablamos de gestionar el cerebro, ¿a qué estamos haciendo referencia? Porque con frecuencia damos por hecho que los procesos mentales y de pensamiento se dan quizás de manera espontánea. Pocas veces nos ponemos a pensar en todo lo que ocurre allá adentro mientras estamos resolviendo un problema, descubriendo nuestro yo. Necesitamos aprender algo de nuevo. Bueno, ¿por qué a esta charla le pusimos las funciones ejecutivas y su gestión desde casa? Cuando hablamos de la palabra gestión, nos referimos al manejo correcto de las herramientas o de los recursos que se dispone en una organización. En este momento diremos que esa organización es la familia. ¿Y por qué es importante manejar de manera adecuada todos estos recursos? Porque a partir de los recursos que nosotros vayamos brindando a nuestros niños desde casa, ya siendo padres o siendo educadores, vamos a ir desarrollando estas funciones ejecutivas, ¿sí? Todas las funciones ejecutivas y todas las habilidades de orden superior o las habilidades cognitivas, dijéramos, complejas, en las que vamos a nombrar también a las funciones ejecutivas, pues se derivan a partir de diferentes situaciones que se van generando. Entonces, muchas veces no pensamos en estas funciones ejecutivas y pensamos que se desarrollan de forma espontánea. En muchos de los casos, las funciones ejecutivas se desarrollan de manera espontánea cuando tenemos un ambiente estimulante, cuando las situaciones que se le presentan a los chicos, a los niños de diferentes edades, desde, dijéramos, las funciones ejecutivas están presentes desde edades muy tempranas, podríamos hablar desde el año y medio en adelante, trabajamos con todos los procesos de funciones ejecutivas. Estas se van a ir desarrollando de acuerdo a diferentes niveles.
dependiendo de las situaciones que nosotros vayamos poniendo a los niños, si estas enriquecen o no los procesos para que los mismos niños y los mismos adolescentes se vayan poniendo ciertas metas y con ello se vayan generando estas funciones ejecutivas. Entonces, de manera espontánea, como tal, no se desarrollan, sino es el ambiente el que va a facilitar el proceso de desarrollo de estas funciones. Excelente, Olivia. Pero entonces, ¿qué son las funciones ejecutivas y por qué son tan importantes para el desarrollo de las personas? Bueno, dijéramos que las funciones ejecutivas es un término que se acuñó a finales del siglo pasado con todos los procesos, con todo el desarrollo de la tecnología. Cuando había algún paciente con alguna lesión, que había tenido algún golpe o había sufrido alguna lesión en el cerebro, se observaban que ciertas conductas cambiaban. Esas conductas fueron determinando que había ciertas áreas del cerebro que se habían dañado o se habían modificado. Se pudo saber cuáles eran las áreas que se dañaban hasta la muerte de estos individuos cuando se sacaba el cerebro y se seccionaba y se iban viendo o descubriendo cuáles eran las áreas que pues ya no estaban funcionando en estas personas. De ahí empezó esta parte de la localización de áreas en específico. Y después, cómo estas conductas, que eran conductas que no presentan otros animales más que los seres humanos, y se les fueron dando como nombre como funciones ejecutivas. En un primer momento se le decía que estas funciones eran como el eje rector, o sea, el eje principal del desarrollo del cerebro, o quien dirigía el cerebro, ¿no? El director de orquesta. Este término se ha ido transformando, entre más estudios se llevan a cabo, este se ha ido transformando y en esta transformación, bueno, ya se sabe que las funciones ejecutivas pues son procesos cognitivos de alto nivel y estos procesos cognitivos pues van a tener diferentes repercusiones en nuestras propias conductas. Entonces, hablamos de las funciones ejecutivas cuando pues nosotros desarrollamos ciertos procesos, ¿no? El proceso de aprendizaje, cuando nosotros llevamos a los niños a aprender, pues notamos que hay actitudes que van a favorecer ese aprendizaje. Decimos, hay una motivación, hay una intención, hay la atención necesaria para desarrollar lo que se tiene planeado, ¿sí? Hay la capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones y dijéramos que ahí es donde estamos desarrollando las funciones ejecutivas. Entonces vamos a hablar de diferentes funciones ejecutivas. Una de ellas, por ejemplo, es la atención, otra es la flexibilidad cognitiva, que es nuestra capacidad de adaptación y que la estamos poniendo a prueba en estos momentos con esta pandemia, dijéramos, ¿no? También hablamos del control inhibitorio o el control atencional, cuando nosotros podemos detener nuestro cuerpo y detener nuestro pensamiento para enfocarlo hacia una meta u objetivo. También la planeación es una de las funciones ejecutivas, la gestión del tiempo también es una función ejecutiva, la velocidad de procesamiento de información es otra función ejecutiva y también lo que se llama la velocidad de procesamiento, qué tan rápido nosotros damos una respuesta con eficiencia y de manera eficaz, ¿no? Eficiente y eficaz. Los recursos que utilizamos para resolver problemas, ¿sí? La solución de problemas también sería otra función ejecutiva. Y una muy importante es la memoria de trabajo, que va a ser de las que va a ayudar a guardar cierta información para tener productos a partir de la información que nosotros vamos manejando. Excelente. Olivia, entonces podríamos afirmar que cuando tenemos un niño que se distrae con facilidad, estamos hablando de que le hace falta un poco más de desarrollo en esas funciones ejecutivas que están relacionadas con la atención. Y igual cuando nuestros adultos mayores empiezan a olvidar con facilidad las cosas, ¿es porque también estamos teniendo un deterioro en estas funciones ejecutivas? Sí y no, o sea, hay diferentes aspectos que tenemos que considerar con relación a las funciones ejecutivas. En edades tempranas, si hay un desarrollo normal del cerebro, estas funciones van a irse incrementando y se van a ir puliendo. Las vamos a ir empleando cada vez con mayor eficacia.
¿Qué sucede en el proceso del desarrollo de los seres humanos? Pues el desarrollo de los seres humanos es cíclico, nos vamos desarrollando o el cerebro se va desarrollando en bloques de 6 años durante la primera etapa de nuestra vida, dijéramos hasta los 24 o 25 años de edad. Si durante los primeros 6 años de edad decimos que es todo este proceso del desarrollo del cerebro, se generan la mayor cantidad de conexiones neurológicas, hay ciertos periodos en el cerebro que estos periodos no se vuelven a repetir, estas ventanas de oportunidad son las que se desarrollan en este momento y después, si no se desarrollaron, pues las tenemos que entrenar, ¿no? O sea, por ejemplo, el lenguaje, si nosotros no exponemos a un niño a la parte del lenguaje, pues no hablará, ¿no? Si no exponemos a un niño a la parte de la socialización, pues tampoco será un ser que desarrolla habilidades sociales, ¿no? Y no necesariamente pensamos que esa sería una función ejecutiva, pero las habilidades sociales también son parte importante de las funciones ejecutivas, ¿no? Las funciones ejecutivas se dividen en los procesos duros y en los procesos blandos. En los procesos duros serían todos los procesos cognitivos, en los de la apropiación de la información y formación de conceptos, y los procesos blandos son los que tienen que ver con nuestra actitud, la forma en la que percibimos la información, las emociones, los estados emocionales, cómo enfrentamos las situaciones y cómo podemos tener una autorregulación de nuestras propias emociones. Entonces, las funciones ejecutivas no van a estar dadas solamente para los procesos de aprendizaje. En el transcurso de la vida se va mielinizando el cerebro, se va recubriendo estas conexiones y en una edad ya avanzada vamos viendo que las personas mayores pues van a tener cierto deterioro, ¿no? En México decimos que todo por servir se acaba, ¿no? Entonces, este desgaste que se sufre, ¿sí?, pues es un desgaste natural, ¿no? Ciertas enfermedades degenerativas pues van a provocar todavía un mayor aceleramiento de esta degeneración. Hoy veíamos el caso de una persona que nos consultaron vía internet. Esta persona tiene 66 años, empezó con problemas de equilibrio y problemas de memoria. Tuvo un cáncer hace algunos años, que está en remisión, pero la quimioterapia, como a final de cuentas era cáncer de piel y tenía algunas zonas muy cercanas a la cara con relación a las células cancerosas, mucha de la radiación pues fue muy cercana a su cerebro y empezó a degenerar este cerebro, ¿no? O sea, se compuso del cáncer, pero bueno, ahora tenemos problemas de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, uno de los primeros elementos que nosotros vemos cuando hay un deterioro cognitivo es la pérdida del equilibrio, ¿sí? Entonces, ese es uno de los indicadores. Pero este es un proceso, dijéramos, de manera natural, el desgaste del cerebro lo va a tener. No todos llegamos a tener ese desgaste, ¿no? Tenemos personas que tienen 90 y tantos años y son muy lúcidas. Cada persona responde diferente a las situaciones, al manejo del estrés. El estrés también provoca deterioro neurológico, desgaste de las conexiones neurológicas, pérdida de proteína en la mielina. Entonces tenemos que tener una vida mucho más tranquila, que bueno, yo sé que es difícil, ¿verdad? Pero pensar que si no lo hacemos va a ser parte de nuestro propio deterioro neurológico. Fíjate lo importante que mencionas, la primera etapa de vida en lo que corresponde al desarrollo del cerebro, y me surge una inquietud muy pues, importante, y es, ¿qué está pasando? ¿Qué puede pasar con esos niños que sacamos del jardín? ¿Cierto? Porque muchas veces no vemos todo lo que se desarrolla en el aula de clase, en preescolar, ¿cierto? Todo lo que corresponde a estimulación del niño, a la parte de estimulación, de desarrollo de motricidad fina, motricidad gruesa, lenguaje. Y a veces los padres ven ese escenario es como un jardín de infantes, donde lo cuidan y se aseguran de que el niño esté alimentado, que no le vaya a pasar nada, que esté bien y que esté limpio. Y pasan por alto todo ese proceso de estimulación dirigida a la cual pues se ven expuestos y van desarrollando a nivel de su desarrollo psicomotor, a nivel del desarrollo de la inteligencia emocional. Y es que ahorita con el COVID
ha generado, ha evocado a que las instituciones generen nuevas estrategias para el desarrollo de las sesiones, y muchos padres consideran que no son suficientes, que no son válidas, prefieren sacar y retirar a los niños del preescolar para, pues, reducir los gastos, pero en casa dejan de estimular al niño. Entonces, ese momento, esa ventana de apertura de oportunidad que teníamos, se nos va a pasar, y cuando lleguen los niños a primaria, ¿qué niños vamos a recibir? El proceso de preescolar, como lo dices tú, es muy importante, estos primeros 6 años, en los que se dan estos periodos sensibles, y el periodo sensible que yo les decía, ¿no? El periodo sensible al lenguaje, el periodo sensible a la estructura, el periodo sensible al orden, el periodo sensible al tiempo, el desarrollo de la atención, el desarrollo del control corporal, la parte de la psicomotricidad, el control del cuerpo y el conocimiento del cuerpo, se va estimulando a partir de lo que se va desarrollando, ¿no? Hemos visto diferentes casos en los que los niños que no han sido escolarizados hasta la educación primaria, que van, su primer contacto con la escuela es a partir de los 6 años y medio, tienen una desventaja muy grande con los niños que han ido al preescolar, ¿no? O que han tenido un contacto dirigido por un tercero. Un tercero, sería el docente. ¿Por qué? Porque, bueno, el niño y la dinámica de casa muchas veces conserva cierta estructura, no quiero generalizar, pero conserva cierta estructura en la que el niño sabe cómo conducirse, está en una zona de confort, no hay esta necesidad de generar nuevas habilidades, cualquiera que sea, situaciones que se van desarrollando, y eso hace que este potencial intelectual pues no se desarrolle en la magnitud que se tiene que desarrollar, ¿no? El mismo hecho hasta de enfrentarse a un desconocido pues genera el desarrollo de la flexibilidad cognitiva, la capacidad de adaptarnos a nuevas caras, aunque sea en un entorno virtual. El hecho de seguir instrucciones, pues estamos trabajando la parte de la memoria de trabajo, el que el niño tenga que atender, el que tenga que aprender una canción, reconocer voces nuevas, el que pueda tener este movimiento que la maestra le pida, hace que estas funciones ejecutivas se estén desarrollando. Es un periodo, muchas veces no le damos la importancia debida a esta edad, porque decimos, ay, son chiquitos, solamente van a ir a jugar, pues que jueguen en la casa. Pero creo que yo por lo regular les digo a los docentes de esta etapa, que esta es la universidad de la vida, porque aquí es donde desarrollamos muchos de estos procesos que no se vuelven a repetir, ¿no? Quiero yo tener un adulto que sea estructurado, organizado, que tenga un buen manejo del tiempo, que son funciones ejecutivas, que pueda tener planeación y que pueda dirigirse hacia objetivos y metas en específico, se desarrolla entre los 3 y 6 años de edad, ¿sí? Para que vean la importancia, o sea, lo que nosotros generemos en esta etapa va a repercutir en la vida adulta. Hay muchos estudios que se han hecho que la conducta que presente un niño entre los 4 años y 5 años y medio va a ser la conducta que presente en la adolescencia. Entonces, es la época de los berrinches, es la época en la que quiere ganar poder, quiere hacer su voluntad, ¿no? No se trata de domar a los niños, sino que el niño empiece a trabajar con lo que son los límites, empiece a entender las consecuencias de sus propios actos, y si esto lo dejamos pasar, después tenemos problemas con el adolescente, ¿sí? Nada más que, bueno, ya va a tener 1 metro más de altura y varios kilos más, va a ser mucho más difícil manejarlo, ¿no? Entonces, la escuela cumple diferentes propósitos. El principal es el propósito socializador. Y en ese propósito socializador es donde entran en juego las funciones ejecutivas. Mi capacidad de adaptarme a un nuevo entorno, mi capacidad de adaptarme a los nuevos adultos, a los nuevos lineamientos, ¿sí? Muchas veces a los diferentes juegos, a poder ceder para que los demás puedan hacer actividades que todos quieren y no nada más las actividades que yo deseo. Entonces sí tenemos que estar conscientes de que este es un periodo en el que la estimulación motora va también
ayudar a ese control corporal, y cuando logra ese control corporal, logra esa conciencia corporal, va a poder controlar también sus procesos de pensamiento. Y si puede controlar su cuerpo, detener su pensamiento, controlar su pensamiento, pues podrá ver las consecuencias de sus propias acciones y por ende va a poder regular sus emociones. ¿Sí? No se trata de controlar las emociones, sino de saber la dimensión de cómo estoy sintiendo y qué tanto estoy sintiendo, y si esto que estoy sintiendo está sobredimensionado o falta que yo exprese mejor mis emociones, ¿sí? Y se logra en esta etapa, precisamente. Excelente. Bueno, ciertamente desde casa el aprendizaje es completamente diferente al que se recibe en el aula de clases. Y a veces resulta muy difícil lograr enfocar al niño y al adolescente en el momento presente y que pueda aprender las instrucciones, pueda atender las instrucciones principalmente con el nivel de seriedad y compromiso que se requiere, pues hacerlo. Más aún cuando se trata de un tema que no le gusta o al que le cuesta mucho trabajo entender, recordar o incluso aplicar. ¿Por qué tenemos esa resistencia a aprender algo nuevo? Y es que a veces hacen unas caras que como si les doliera aprender. Bueno, así como les decía yo en la edad preescolar, que los pequeños muchas veces no saben expresar lo que están sintiendo y lo que se manifiesta es un berrinche, que nosotros decimos, ay, ya hizo su berrinche, pero si no lo llevamos a ese proceso de comunicación, eso es lo que se manifiesta. La adolescencia es otra oportunidad que nos brinda el cerebro para desarrollar nuevas oportunidades ¿no? En la adolescencia, siempre que hay un cambio físico, hay un cambio neurológico, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir viendo, yo les comentaba que el desarrollo de los seres humanos, pues se da en ciclos de 6 años, ¿no? A los 12 años tenemos el primer gran ciclo del nacimiento a los 6, luego de los 6 a los 12 y luego de los 12 a los 18. Cuando inicia la adolescencia, en el cerebro sucede una poda neurológica, ¿sí? Más o menos a los 9 años y medio, entre los 9 años y medio y 10, hay una muerte natural de neuronas, de células nerviosas llamadas neuronas que no se ocuparon y el cerebro las absorbe. Seguimos produciendo nuevas neuronas. Estas neuronas que producimos todos los días, si no se utilizan, se absorben. Y en el área en el que van apareciendo es en el área límbica, en el área emocional del cerebro, dentro del cerebro, ¿sí? ¿Qué sucede en la adolescencia? Hay una poda de estas conexiones neurológicas porque va a haber caminos que ya no son eficientes, que comuniquen a las neuronas. Entonces, este reajuste hace que los adolescentes pues entren en un estado muchas veces de apatía. ¿Por qué? Porque pues ya lo sabían hacer y ahora ya no lo pueden hacer, ¿no? Ustedes pueden ver a un adolescente y deja de tener nuevamente control de su cuerpo, ¿sí? Porque hay un ajuste en el crecimiento, hay no solamente los procesos psicológicos que siempre nombramos del adolescente, ¿no? De hecho, la palabra adolescente viene de adolecer, ¿no? Al que le duele todo. Y así lo podemos ver. Pero bueno, si nos ponemos a pensar, todos hemos sido adolescentes, nada más que borramos esa etapa. ¿Qué es lo que sucede en ese cerebro adolescente? Pues estas conexiones que se pierden se tienen que volver a generar. La parte del desarrollo de las emociones, esa parte no se poda, esa parte se sigue desarrollando. Y entonces va a haber un desfase entre los procesos cognitivos superiores o complejos y el desarrollo de las habilidades emocionales, ¿no? Nosotros a veces pensamos que en la parte emocional es donde más cojean, pero es la parte en la que más se están generando procesos para ir desarrollando una madurez, ¿no? Este proceso cognitivo y emocional se ve desfasado y se va a ir emparejando más o menos alrededor de los 20, 25 años, en ese periodo. ¿Qué sucede con los adolescentes? También están en una etapa socializadora. Yo siempre les digo que la adolescencia es más o menos el preescolar de la vida, ¿no? Nada más que, pues, un poquito más grandes, ya con 9 años más o 6 años más, ¿sí? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? El movimiento va a ser básico nuevamente,
porque como hay un crecimiento, hay una poda neurológica, se vuelve a perder el esquema corporal, se vuelven a perder habilidades, se pierden habilidades de equilibrio, habilidades de fuerza, propioceptivas. Entonces, una recomendación en la adolescencia son las actividades físicas, pero las actividades físicas que involucren la competencia, con juegos de equipo, porque aquí va a empezar también a ir generando sus propias preferencias, ¿sí? Ahora, siempre siguen los modelos. Ahora que están los chicos encerrados, pues lo que tienen más a la mano, pues es TikTok, el celular, que es TikTok, YouTube, ¿sí? Las redes sociales. Y muchas veces lo que sucede en las redes sociales o lo que los chicos ven en las redes sociales no es la realidad. Tenemos que ir haciendo procesos de mediación para que se vayan dando cuenta que si lo que vieron es real o no es real. Y si fuera real, ¿cuáles son las consecuencias de que eso sea real? Otro aspecto que hay que trabajar con los adolescentes, aparte del deporte, ¿sí? de esta parte del deporte, de la parte de la mediación, son, dijéramos, las situaciones, las anécdotas, ¿sí? Estas situaciones que simulen algo que nosotros queremos cambiar como conducta y no decírselo directamente, ¿sí? Nosotros generamos una historia en la que se involucra la situación que está haciendo la situación prohibida. Y lo que nosotros hacemos, pues al poner esta anécdota, lo que vamos a generar es un proceso de pensamiento reflejo. Se ve reflejado en esa situación y entonces ya podemos pedirle que nos dé diferentes situaciones que pueden suceder si eso se lleva a cabo o cuáles serían las alternativas de acción para medir las consecuencias de lo que se está llevando, ¿sí? Porque decimos, bueno, ya creció, ya es responsable, pero pues no es tan responsable. Recuerden o piensen que en esta etapa mucho de lo que se había consolidado o las conexiones que no fueron bien consolidadas, pues se pierden y tenemos que reconfigurarlas. Véanlo como una oportunidad en el desarrollo neurológico de los adolescentes. Sí. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa cuando un niño es berrinchudo y pierde el control en medio de su berrinche? ¿Cómo debo manejarlo? ¿Cómo debo gestionarlo? Si es un niño pequeño o sea un adolescente, hay situaciones en las que no hay oportunidad de mediación. Las cosas se tienen que hacer y se hacen, ¿sí? Pero aquí algo muy importante es que muchas veces nosotros vivimos situaciones en las que hacemos demasiada mediación o queremos dar demasiadas justificaciones a nuestros propios actos, ¿no? Esto muchas veces es contraproducente. Cuando hay una situación de riesgo inminente, no se le pregunta ni al niño ni al adolescente. Esto es lo que se tiene que hacer y se tiene que hacer, ¿sí? Y no hay que entrar en procesos de discusión. Si uno entra en un proceso de discusión con el de 3 años, es lo mismo que con el de 12, 13 o 14 años. Se dice, el adulto responsable soy yo, y la decisión que he tomado es esta, ¿sí? Y no hay vuelta de hoja. Si tenemos ya conductas negativistas o desafiantes que son recurrentes o repetitivas, podemos generar diferentes estrategias, ¿no? Algo que hace que estas conductas se vuelvan repetitivas es que el adolescente tiene un sentimiento de logro y competencia bajo. Quiere decir que cualquier cosa que haga va a estar mal. Ese es el eslogan que ya se implementó en su cerebro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar ese eslogan de su cerebro y empezar con objetivos pequeños, y esos objetivos pequeños, no decir, esa es tu obligación, ¿no? Como a nosotros nos decían, si uno sacaba 10, esa era tu obligación, te portabas mal y entonces sí venían los gritos y sombrerazos. Hay que hacer esta parte del reconocimiento. Si hubo el logro de un objetivo, ¿no? Tienen su recámara que parece, no sé, hagan de cuenta que entraron a una caverna, ¿no? De que ya ni la ventana se ve, de que todo tienen acumulado. El ponerle una meta, no decirle, tienes 1 hora para arreglar esa recámara,
no lo va a lograr. O sea, nosotros debemos de ser conscientes de cuáles son las metas que nosotros tenemos que ir poniendo, ir dosificando esas metas y en los logros haciendo esta parte de sentimiento de logro y competencia. Decirle, bien hecho, lo has logrado, ¿sí? Ahora, ¿qué vas a hacer, no? Y que él vaya poniéndose sus propios objetivos, pero para eso lo tengo que ayudar. Si yo critico, ¿sí? Constantemente, lo que voy a lograr es la deserción. Porque ¿qué sucede en el cerebro? Si no hay un sentimiento de logro y competencia, dejo de producir dopamina y serotonina, ya no me es agradable la situación, y como no me es agradable, ¿sí? Entro en un estado de estrés, y lo que mi cerebro va a mandar es adrenalina y cortisol. Entonces, huyo, ¿sí? Evado o agredo. Son las dos reacciones que tiene el cerebro cuando se estresa ante una emoción negativa, ¿no? La huida o el ataque. Entonces, si tengo a un adolescente que está en esta sintonía de huida o ataque, quiere decir que está en un estado estresante y de una emoción negativa. Tengo que hacer ese cambio y empezar a generar, pues, la producción de dopamina y serotonina, la motivación, el que le agrade hacer las cosas, las situaciones. Yo sé que a veces es difícil y complicado porque en la secundaria, o sea, o en esta etapa acá, le llamamos secundaria a esta etapa, pues los alumnos no le encuentran sentido a las materias que aprenden, ¿no? Y te dicen, ¿y esto de qué me va a servir? Entonces, como docentes es nuestra responsabilidad los aspectos motivacionales de los alumnos. No puedo seguir dando las clases como las dictaba cuando estaba en el salón. Tengo que buscar estrategias que enganchen a los alumnos. Sí, hoy por la mañana que daba un curso también para docentes, decíamos cuáles pueden ser las estrategias y hemos trabajado sobre diferentes estrategias. Hay una aplicación que se llama Hot Potato y que en esa puedo yo hacer cuestionarios, puedo hacer crucigramas, relacionar columnas, pero no yo docente, sino voy a aprovechar que los alumnos empiecen a manejar diferentes herramientas en la computadora para que ellos desarrollen el aprender a aprender. No vengo y dicto yo, porque si dictar en vivo a veces es aburrido. Imagínense dictar frente a una computadora y que del otro lado todavía mi voz se oiga distorsionada, ¿sí? Entonces tengo que dictar menos en el sentido de estar hablando menos y haciéndolos más partícipes. Una de las herramientas es la mediación. Entre más pregunte, más interés genero. Entre más motive para la respuesta, quien responde a estas preguntas, pues se va a hacer acreedor, si la motivación es la calificación, un punto. Y tengo que ir quitando también solamente la motivación de la calificación, porque si no lo que yo voy a hacer es que siempre se va a buscar la orientación sobre un número. Y lo que tengo que hacer es la orientación y la motivación por el ser mismo. Sí, es difícil manejar el tema de las emociones negativas. Con los niños pequeños sucede algo muy particular y es que para el padre es muy difícil manejar la frustración del niño porque el padre no lo quiere ver triste, no lo quiere ver enojado o les ofusca porque los niños quieren abandonar la tarea porque sencillamente no quieren hacerla, ¿sí? Y fácilmente se pueden enojar con los niños. En algunos casos se exasperan ante la negativa del menor a seguir una instrucción y se les podría llegar a gritar, amenazarlas o incluso darles nalgadas buscando un medio de presión efectivo que los obligue a hacer caso. O nos vamos para el polo opuesto y los dejamos salirse con la suya o incluso los padres terminan haciendo la tarea por los niños. ¿Cuál es la justa medida? ¿Cómo ese padre que está en casa encerrada, estresado por el trabajo, estresado porque su hijo no quiere hacer la tarea y tiene que hacerla, ¿sí? ¿Cuál es esa justa medida y cómo conducir a que este menor, este chiquitín, logre gestionar sus emociones y logre darle el seguimiento a las instrucciones que debe hacer sin que termine siendo también un castigo para los padres? Bueno, eso es algo bastante interesante y no es tan difícil de lograr. Si yo tengo un niño que se frustra fácilmente,
¿sí? Quiere decir que no le he dado las experiencias suficientes para sentir que tiene un sentimiento de logro y competencia, ¿sí? ¿Qué hace la independencia? Entre más independiente sea un niño, va a tener mejor autoestima, va a ser capaz de ir resolviendo por sí mismo las diferentes situaciones, que eso es algo muy importante, porque lo que nosotros queremos como padres con los hijos es que sean capaces en una edad adulta de ir resolviendo las situaciones a las que se vayan enfrentando. Pero esto se genera desde estas edades tempranas. Si yo como mamá no quiero que mi hijo crezca, sigue siendo el bebé y ya tiene 45 años, pues le he quitado la posibilidad de desarrollar su inteligencia. Y esto sucede desde los niños pequeños, ¿no? Le decimos diciendo bebé y el niño ya nos grita que quiere independencia, te dice yo solito, ay no, es que no quiero que te manches, es que no quiero que te ensucies, es que te quiero consentir. Entre más dependientes hagamos a los niños de los adultos, yo siempre les digo a los papás que la independencia genera inteligencia, ¿sí? La dependencia discapacita, porque si un niño está, su cerebro lo manda o su cerebro siempre le está diciendo que sea independiente, que haga las cosas por sí solo, que experimente, que se mueva, que lo haga él, que busque el desarrollarse. Esa es la naturaleza del cerebro. Pero si yo como adulto, el niño ya empieza a comer solo y de repente pues no le atina la boca y se mancha y le quito yo la cuchara y le empiezo yo a dar de comer, el sentimiento que yo genere en ese niño es un sentimiento de incompetencia. El mensaje que yo le mando a ese niño es, eres incapaz, no puedes. Y como no puedes, estoy yo para hacerlo por ti. Entonces, ahí vienen los niveles de frustración. Cuando un niño tiene altos niveles de frustración y llora y abandona la tarea, quiere decir que, bueno, es todavía muy dependiente y tenemos que empezar a generar esos procesos de independencia para que tenga las habilidades suficientes para ir resolviendo las situaciones que se le vayan presentando, ¿no? El niño se tiene que sentar frente a la pantalla con sus cosas para resolver alguna actividad que se va a hacer con la maestra. En ese momento, el responsable de tener sus cosas es el niño, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que nosotros, el adulto, le ponemos todo, ¿no? Y ahí estamos al pendiente de que no falte nada. Entonces, le estamos evitando el desarrollar la responsabilidad, ¿sí? Entonces, cuando empieza, es que no puedo. A ver, ¿por qué no puedes? Dime. ¿Qué parte de lo que tienes que hacer no puedes? Hay que preguntarle al niño para que empiece a organizar su lenguaje y expresar sus ideas de forma correcta y desde esta parte de la expresión le vamos dando una organización mental al niño. Entonces siempre va a ser muy importante preguntarle, a ver, en este momento no puedes, pero a ver, explícame qué es lo que no puedes. Respira hondo, aquí estoy, si es necesario es un pequeño abrazo, pero nunca resolverle la situación, ¿sí? Si la situación es muy compleja, se la divido. Primero, tienes que resolver esto y después resuelves esta parte. Pero yo no resuelvo las tareas. Es importante que los niños empiezan a asumir la responsabilidad de sus actos y de lo que tienen que llevar a cabo desde edades tempranas. Hacerle la tarea a un niño, lo único que va a generar es que cuando sea adulto, no sea responsable de lo que tiene él mismo que desarrollar. Entonces, soplarle y darle pistas mientras está en clase para que la profesora no lo corche está mal hecho. Sí, debemos de ser, yo siempre digo que hay que tener una distancia crítica con los hijos. La distancia crítica es estar yo a la distancia prudente en el que pueda observar sus necesidades, pueda yo ayudarlo en situaciones de riesgo, que ponga en riesgo su salud o su vida, y solamente en determinadas situaciones intervenir. No con esto dejo de ser buen padre, ¿sí? El estar encima de los hijos no demuestra la paternidad al 100%. Responsable, o la paternidad responsable.
La paternidad responsable es asumir el papel de padre, y el papel de padre siempre, no podemos ser amigos, ¿eh? O sea, la paternidad responsable no implica ser amigo de los hijos. Siempre debe de haber un adulto responsable en casa. Y ese adulto responsable son los papás, ¿sí? Ya sea el papá, la mamá o ambos. Pero no podemos ser amigos de los hijos. Una, generacionalmente es imposible. Y dos, porque pues debe de haber un lineamiento. ¿Quién dirija esos lineamientos? No debe de ser el hijo, ¿no? Me ha pasado que a veces me dicen algunos papás, me llegó una mamá y me dijo, ¿le puedes decir por favor que se corta el pelo? No se lo quiere cortar. Le dije, bueno, ¿quién es el adulto en tu casa? ¿Sí? O sea, no, yo no puedo decirle, oye, vete a la peluquería cuando la responsabilidad de esos límites va dentro de casa. Entonces, el adulto debe de asumir el papel de adulto, ser el responsable de los lineamientos y que estos lineamientos se lleven a cabo. No hay que irse como a lo mejor nos pasa que somos la generación sándwich. Nos gritaron nuestros papás y ahora nos gritan nuestros hijos, ¿no? Somos el jamón y los panes nos gritan, ¿no? Entonces, tenemos que evitar eso, tenemos que ser claros en lo que queremos para nuestros hijos. Queremos hijos felices. Los hijos felices son aquellos que son capaces, o las personas felices son las personas que son capaces de responder y resolver las situaciones que se les presenten, ¿sí? Y eso se comienza desde edades tempranas. Sí, así es. Bueno, hay una pregunta que está relacionada al proceso de aprendizaje y enfocada principalmente al proceso de lectura, ¿sí? Porque aprender a leer es una cosa y otra muy distinta es comprender lo que se está leyendo. Entonces, por ejemplo, si mi niño puede leer, pero al momento de seguir la instrucción de lo que leyó, ¿cierto? Queda en blanco. ¿Qué está fallando ahí? ¿Qué es lo que está pasando en ese proceso de aprendizaje y a partir de qué momento debe estimularse ese proceso de aprendizaje? Porque muchas veces nos afanamos porque nuestros niños de 5 años todavía no saben leer y tengo vecinos que ya leen y son pues súper ilustrados dada esa habilidad o están familiares que leyeron a muy temprana edad y son personas muy ilustres en lo que hacen y lo acreditan a esa excelente capacidad lectora. ¿Qué tantos mitos hay ahí en ese proceso de aprender a leer? ¿Qué tanto puede estar fallando en ese proceso de leí, pero me preguntas algo de lo que leí y no entendí nada de lo que leí? ¿Qué falla en esos procesos ejecutivos involucrados? Bueno, el proceso de la lectura involucra diferentes vías, ¿no? Vías neurológicas. La lectura implica la vía visual y la vía auditiva, ¿sí? La parte de aprender los sonidos de las grafías y también la parte visual, las unidades de información. Las unidades de información son las palabras, ¿sí? Pero si yo no ocupo las dos vías, pues bueno, el lenguaje tiene 5 componentes, ¿no? El primer componente es el componente fonológico, después viene el componente semántico, que son las palabras, el vocabulario, después viene el componente gramatical, las funciones de cada una de esas palabras, luego el componente sintáctico, que es la organización de esas palabras, y el último componente es el pragmático, ¿sí? La práctica de ese lenguaje. Yo debo de estimular primero para la comprensión lectora, debo de estimular el lenguaje. El niño no debe de omitir fonemas, debe de pronunciar todos los fonemas con claridad, debe de tener cuando menos para los 6 años, cuando ingresa a primaria, debe de tener cuando menos un mínimo de 2.400, 2.600 palabras en su vocabulario. ¿Qué significan conceptos? ¿No? Y aquí entran las frutas, las verduras, los colores, la ropa, las partes del cuerpo, los familiares, para que no piensen que pues, voy a empezar a meterle el diccionario a mi hijo desde ya. ¿Y cómo utilizo ese lenguaje? Entonces, en la parte de la estructura del lenguaje, el hablar es importante, pero también es muy importante el escuchar. Si yo no tengo la capacidad de escuchar, ¿sí? Interrumpo constantemente, no estoy escuchando, pues no voy a tener la capacidad de escucharme cuando leo, ¿sí?
No voy a tener ese proceso atencional. Voy a estar decodificando y a lo mejor hago una decodificación excelente, pero no hay una escucha interna cuando lo estoy haciendo. Esto se inicia desde que nosotros les leemos a los niños. Es importante leerle a los niños con entonación, con ritmo, y después, si son pequeños, después de cada párrafo, preguntarles qué entendieron, qué les gustó, ¿sí? E ir aumentando la cantidad de información e ir preguntando para también ir aumentando la densidad de atención. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí de repente me pasa, o muchas veces me pasa, que tengo muchas cosas que hacer y tengo que leer algunos textos para hacer algunos informes, y estoy leyendo, ya leí 2 o 3 hojas, y de repente digo, ¿qué leí? ¿Sí les ha pasado? O sea, perdemos la información. ¿Qué sucede? Que mi cerebro está decodificando, pero mi proceso atencional está en otro lado, ¿sí? Entonces, para comprender, pues un elemento importante es el bucle fonológico, esta parte de escucharse cuando uno lee, ¿sí? Y leer con entonación, con la puntuación y demás. La memoria de trabajo, que me va a ir conservando cierta información para que yo vaya hilando lo que yo voy leyendo, ¿sí? Va a ser también importante. El control atencional para yo mantener la atención en lo que estoy leyendo. Y la conciencia fonológica, ¿sí? Esta parte de cómo pronuncio los sonidos, ¿sí? A veces no es lo mismo decir término que terminó, ¿sí? Entonces, esta conciencia fonológica de cómo voy leyendo, cómo voy poniendo hasta la acentuación, o si cambié el final de la palabra, va a cambiar el contexto de lo que necesito entender. Hay que enseñar a los niños a escucharse, ¿no? Preguntarle, léelo y escúchate en tu cabeza, ¿sí? Primero que lo lea en voz alta, si al niño le cuesta trabajo, que se grabe y se escuche, ¿sí? Que lo lea en voz alta y vaya haciendo pausas. El seguimiento de instrucciones, entra mucho ahí la memoria de trabajo. Entonces, en el seguimiento de instrucciones, primero necesito enseñarle al niño diferentes estrategias. Una de ellas sería leer una instrucción 3 veces. En la primera decodifico, o sea, leo, ¿sí? Decodificando. En la segunda organizo la información y puedo organizar las ideas, y en la tercera comprendo lo que se me pide. ¿Sí? Entonces, eso es lo que muchas veces, más bien siempre hacemos con los niños. Lee 3 veces la instrucción, ¿no? Porque hay veces la leyeron una vez y te dicen, no entendí, ¿sí? Es clásico, no entendí, no sé qué tengo que hacer. Ya la leíste, la leí 1000 veces, ¿no? Te dice, por lo regular, un poquito exagerados. Y le decimos, a ver, ¿la puedes volver a leer en voz alta? Porque pues no traigo mis lentes y me cuesta trabajo leerla, aunque no usen lentes, ¿no? Pero el chiste es que te la lea y dile, léemela tranquilo, con calma. O sea, a la hora que se escucha y te dices, es que no entiendo qué tengo que realizar. Le dices, a ver, ¿tú cómo redactarías esa instrucción? Y en el momento en el que te está diciendo cómo la redactaría, lo estamos llevando a un proceso de comprensión. Pero sí son 2 elementos muy diferentes, la decodificación a la comprensión. La decodificación, pues, va más sobre la parte visual, y la comprensión va sobre estos procesos cognitivos de alto nivel. La memoria de trabajo, el control inhibitorio, la atención, la flexibilidad cognitiva, esta capacidad, el monitoreo de la tarea, esta capacidad de detenerme para saber si lo que ya leí, si es la mitad, ya lo comprendí o me regreso. Excelente. Felipe Almora en Facebook nos hace una observación, y es que la estimulación temprana marca una diferencia. En ese sentido, quisiéramos conocer las funciones ejecutivas, ¿qué impacto tienen dentro de ese proceso de estimulación temprana? La estimulación temprana se da con los más pequeños, ¿no? Dijéramos que se da en el periodo, en los primeros 18 meses de vida de los niños. Cuando los niños nacen,
manejan una serie de reflejos. Estos reflejos son los que van a establecer el primer contacto del niño con su nuevo medio ambiente, ¿no? Y entonces a través de movimientos ya estereotipados, quiere decir que todos los niños los hacen, van a ir reconociendo este ambiente. La estimulación temprana va a trabajar sobre los sentidos, porque bueno, a final de cuentas nos relacionamos con el medio ambiente a partir de los sentidos. El contacto con el cuerpo del niño, los cambios de posición van a estimular la parte vestibular para el equilibrio, para que vaya reconociendo las posiciones de su cuerpo en el ambiente, los masajes, el hablarle al niño, estimula la parte auditiva. O sea, todo lo que es la estimulación temprana, pues son situaciones que se deberían de dar de forma natural, ¿sí? Lo que se hace en la estimulación temprana es establecer estas situaciones para que a partir de todos sus sentidos el niño pueda ir integrando mejor y desarrollando ese cerebro de forma mejor. No vamos a acelerar ningún proceso. Es difícil acelerar procesos. A esa etapa o en ese periodo de vida, los procesos están muy claramente marcados, ¿no? Tienes a un niño de 6 meses y a un niño de 3 meses y ves claramente lo que un niño es capaz de hacer a los 3 y lo que es capaz de hacer a los 6. De hecho, hay ciertos parámetros ya establecidos neurológicamente de manera pediátrica y demás, de lo que los niños van logrando en posturas, en interacción social, en procesos cognitivos y demás. El desfase que haya con esos rasgos o esos rangos nos van a indicar muchas veces, pues a lo mejor un desarrollo pobre de la estimulación, pero también la sobreestimulación genera que el cerebro se estrese. Debemos de tener cuidado. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. El cerebro pierde si no es estimulado, pero el cerebro también pierde cuando es sobreestimulado. Se estresa. Y ya de adultos conocemos los efectos del estrés, pero en los niños, ¿cómo se manifiesta ese estrés? A nivel neurológico, a nivel cognitivo. Bueno, en los niños tú puedes ver, por ejemplo, un niño sobreestimulado, un bebé sobreestimulado, muchas veces es el llanto y un llanto de angustia, ¿sí? O sea, no es el llanto de comida, no es el llanto de sueño, tú ves un llanto de angustia, ¿no? O sea, la mamá quiere seguir trabajando cierto aspecto y el niño empieza a angustiarse, ¿no? Se pone en una posición tensa y ahí estamos viendo que el cerebro está estresado. Cuando los niños van creciendo, ahora vemos en edades más tempranas procesos de estrés en los pequeños, ¿no? La gastritis es un reflejo del estrés en los niños. El exceso de demanda que puede haber sobre un niño genera estrés, ¿no? A lo mejor quiero que vaya a la equitación, a la natación, al karate, que aprenda 5 idiomas y todavía vaya a la escuela, ¿sí? Esa es una sobreestimulación. Y en esa sobreestimulación tiene tantas actividades que el niño no tiene tiempo de desarrollarse a sí mismo. El aburrimiento es lo que más desarrolla el cerebro en esta etapa, ¿sí? Yo no quiero decir que los dejen aburrir si no los manden a la escuela. Todo es en la justa medida, ¿sí? Pero si un niño tiene programado su día desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, no es sano, ¿sí? Porque entonces después no va a desarrollar la intención de nada si no es dirigido, ¿sí? Entonces también tenemos que darle al niño estas oportunidades de planear los días. Tienes 3 horas libres por la tarde. Sí, a lo mejor lo llevo a clases extraescolares lunes, miércoles y viernes o martes y jueves, pero también tiene la necesidad de aburrirse para generar a partir del juego habilidades, del juego de inventiva, habilidades. Excelente. Olivia, Diego Ramiro Castro nos pregunta, ¿el bucle fonológico cómo se realiza para el aprendizaje de una segunda lengua? Nosotros aprendemos, es un área en el cerebro que nos va a ayudar a poder procesar diferentes sonidos, ¿sí? Y
ese procesamiento lo vamos a asociar a diferentes tareas, ¿no? Ahí entra la atención y la memoria de trabajo. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros, se han hecho muchos estudios sobre el bilingüismo y sobre estas áreas cerebrales, ¿no? De hecho, hay ventajas y desventajas en el bilingüismo. Cuando tenemos los niños que hablan dos idiomas, porque un papá habla un idioma, otro papá habla otro idioma y están inmersos en ambos idiomas, ¿sí? Pero cuando cuando los niños nacen, el oído nace, dijéramos, puro, no está en ninguna frecuencia, ¿no? El estímulo que hacen los padres o los cuidadores más cercanos son los que van a ir generando las frecuencias auditivas en las que el oído se va a centrar y va a aprender la lengua materna. Cuando nosotros queremos aprender otro idioma, los idiomas se clasifican en transparentes o en opacos, ¿no? Los idiomas transparentes son los que las grafías tienen un sonido directo, ¿sí? a la grafía. Un idioma opaco es en el que una grafía tiene diferentes sonidos, ¿sí? El español es más o menos un idioma ni transparente, o sea, claro, pero no opaco, ¿no? O sea, tenemos ciertas complicaciones, pero queremos aprender el inglés. El inglés, si dijéramos que es un idioma opaco, porque la A tiene diferentes sonidos dependiendo de la posición en una misma palabra, ¿sí? Si la A empieza en la palabra, tiene un sonido, si está en medio tiene otro, y si está al final, tiene otro. Entonces, ahí es como se hacen estas diferenciaciones. Las frecuencias que se manejan en cada idioma cambian. Por ejemplo, si las frecuencias del español están en una posición completamente diferente a las frecuencias del idioma inglés. Entonces, por eso siempre hablaremos el inglés con cierto acento, porque el oído cierra las frecuencias alrededor de los 6 meses de edad, entre los 8 y 6 meses de edad. Por eso, si alguien no cierra sus frecuencias, que sería, dijéramos, un defecto, se vuelve políglota, ¿sí? Aprende, el bucle fonológico sigue procesando todas las frecuencias, ¿sí? Y las asocia a diferentes grafías. Entonces, hablará cualquier idioma con la misma fluidez como si hubiera nacido en ese país. O sea, ese defecto genera una virtud, el poder ser políglota. Pero sí, para la mayoría de nosotros, yo creo que el 99% de las personas, pues ese proceso se cierra, esas frecuencias se cierran. Entonces, ahí es donde actúa, o sea, cómo vamos a procesar esa información a partir de las diferentes frecuencias. Excelente. Juan Pablo Campos nos hace una pregunta relacionada al lenguaje. Nos indica, bueno, ¿cómo estimular el lenguaje según el desarrollo de los niños? Ese ha sido uno de los principales retos que he observado. Los padres quieren estimular, pero a veces a sus hijos sus propios retos. Se cortó un poquito. ¿Me podrías repetir la pregunta? Claro que sí. Entonces, él señala, ¿cómo estimular el lenguaje según el desarrollo de los niños? Ese ha sido uno de los principales retos que he observado. Los padres quieren estimular, pero a veces transfieren a sus hijos sus propios retos. Bueno, eso sí. ¿Cómo estimular el lenguaje? Bueno, el primero estímulo es hablándoles, ¿sí? Y hablándoles de forma correcta. A veces cuando los niños son pequeños, les hablamos en un tono, ¿sí? Y con palabras que no son las adecuadas, ¿no? O sea, en México decimos, les hablamos chiqueado, y el niño aprende a hablar así. El niño empieza a imitar los sonidos del ambiente, escucha a un perro ladrar y empieza a hacer guau, guau, ¿no? Y sí. Nosotros, en lugar de decirle, ese es el sonido de un perro, ¿sí? Y decirle es un perro, le decimos, sí, el guaguá, ¿no? Ni siquiera imitamos el ladrido como el ladrido. Y entonces ahí empezamos a deformar esta transmisión de los significados, ¿sí? Entonces, sí es importante, la estimulación se hace a partir de hablarle al niño, a partir de cantarle a un niño. Si entre más le cantemos a un niño, si el niño se te queda viendo, el hablarle de forma directa, que él pueda observar la cara,
para que vea los gestos que se producen y pueda ir imitando los gestos, que nosotros en el momento en el que le hablamos, pues la gesticulación todavía la exageremos más, o sea, la exageremos para que el niño pueda observar el movimiento de la cara. Tú ves a un bebé y a un bebé le fascina ver la cara de un adulto que le habla, porque en ese momento está aprendiendo los gestos que va a imitar en la cara. Eso sería la primera estimulación. Ya conforme van creciendo, tenemos que enseñarle cómo se pronuncian todos los objetos comunes, todos los objetos de la casa. La cuchara, el cuchillo, el tenedor, enseñarle a usar los objetos, enseñarle a vestirle, enseñarle a que nombre las prendas de ropa, enseñarle a decir las acciones que está llevando a cabo, ¿sí? Si es desayuno, si es comida, y si es cena, es cena. No todas es comida, ¿sí? Tengo yo que irle dando esa variedad en el vocabulario y hacerlo que se exprese. No que nada más se empiece a señalar y nosotros le resolvamos, ¿sí? Porque así no estimulamos el lenguaje. Cuando nos llega un niño a la escuela de los pequeños, ¿no? A nivel preescolar, y no habla, nada más señala, los mismos compañeros son los que estimulan el lenguaje. A veces tiene un hermano mayor y es el que le traduce todo, ¿no? Es que y el niño hizo, dice mi hermanito que si le sirves agua, por favor, ¿no? Y nada más pujó. Entonces, hay que evitar los intérpretes y decirle a los papás que es importante que el niño se exprese, ¿sí? No resolverle, sino que el niño se exprese. Y en la escuela estimularlo, o sea, las comunidades de diálogo a nivel preescolar son importantes. Si nosotros realizamos ciertas acciones, no hacemos alguna actividad del libro de cognitiva con relación a la ubicación espacial, le decimos, a ver, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cómo iniciamos la actividad? Después, ¿qué hicimos? ¿Cómo cerramos la actividad? ¿Cómo le llamarías a esta actividad? ¿Sí? Ir explorando todo el vocabulario del niño, pero sobre todo toda la integración de sus ideas. Es importante. Elena Gabriela González nos señala, felicitar un logro siempre me ha dado mejores resultados. Y ciertamente esto sucede en una etapa del desarrollo del niño, pero ¿esto es así todo el tiempo? No. O sea, hay que dosificar también las felicitaciones, ¿no? O sea, hay cuestiones que nosotros tenemos que ir desarrollando. No lo vamos a felicitar porque se levantó. No lo vamos a felicitar porque se vistió. No lo vamos a felicitar porque se bañó. O sea, tenemos que ir, o sea, si las conductas disruptivas iban sobre eso, le vamos poniendo retos, ¿no? O sea, si te levantas, te bañas y te vistes, bueno, preparo el desayuno que a ti te agrada. ¿Sí? Pero no por eso le digo, eres un campeón, eres lo máximo, ¿sí? Porque entonces lo que sucede es que cuando se enfrenta a un reto que no puede él llevar a cabo, ¿sí? Existe una frustración tan grande que después va a evitar cualquier tarea, ¿sí? Entonces, no tenemos que tratar de príncipes y princesas y ni de campeones, ¿sí? Porque es lo que más comúnmente oigo, ¿no? Es que eres un campeón, ¿no? Bueno, es un niño que logró hacer cierta actividad y por eso le puedo decir bien logrado, ¿sí? Una palabra de aliento siempre es buena. Bien hecho, bien logrado, estuvo muy bien realizado. ¿Cómo te sentiste? No es cómo me hiciste sentir bien, no. Porque entonces estoy condicionando las acciones del niño a mis propias emociones, ¿sí? Y lo que quiero es que condicione sus acciones a sus propias emociones, ¿sí? Hay un niño que nunca hace algo y lo logra hacer, le decimos, qué bueno que lo hiciste, pero te lo tuve que decir como 20 veces, ¿sí? ¿Cuál es la sensación que le transmito al niño? ¿Sí? Es un castigo. Te dices, por más que lo haga, nunca lo hago bien, ¿no? O sea, a final de cuentas lo hice, pero, ¿sí? Está condicionado al adulto. No lo tenemos que condicionar al adulto. No se trata de alabar constantemente, sino de reconocer, ¿sí? Y en el reconocimiento, dar palabras de reconocimiento. Y no cualquier cosa que haga reconocerla como si fuera lo máximo, ¿sí? Eso es algo muy, muy importante. ¿Y en la adolescencia también se pueden seguir dando esos reconocimientos?
Es necesario hacerlos toda la vida. Imagínate que tú en tu trabajo fueras a trabajar y entregaras un reporte que tienes que entregar, ¿no? Te ven el reporte y te dicen, ok, el que sigue, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es tu trabajo. Pero alguien que dice, sí, un buen líder dice, me agradó tu reporte, ¿sí? ¿Cómo te sientes? Bien. Fabuloso. Y no te dijo, campeona, campeona, ¿sí? O sea, una palabra de aliento hace que el cerebro genere automotivación, dopamina y serotonina, ¿sí? Entonces, las palabras de aliento son palabras de aliento, no de alabanza. Estas me van a ayudar a reactivar mi propia motivación, a autodirigir mis intenciones y mis objetivos. Por eso son importantes toda la vida. Sí, ya esos jefes que eran tiranos y que si llegas tarde te regreso y demás, pues lo que provocan solamente es el miedo y el empleado entra con miedo y rinde mucho menos de lo que debe de rendir. ¿Sí? Sí. Por eso se cambia desde el esquema empresarial mucho más en la parte de la niñez. Así es. Olivia, porque muchas veces los niños se interrumpen y ni se dan cuenta de esto. Aunque a veces se lo hagamos notar, nos dicen, ¿pero qué hice? Y se quedan como si no hubieran hecho nada y no importa. Bueno, ahí están fallando las funciones ejecutivas. Una, la atención. Dos, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. Estas tres funciones ejecutivas están fallando porque el niño está tan centrado en sí mismo que no le está importando lo que sucede alrededor. Entonces, no está atento al estímulo sobre el que debe de generar su atención, ¿sí? Esa sería la primera. No tiene la capacidad de esperar a que se termine la conversación para poder él iniciar o continuar la conversación, ¿sí? Y no tiene ese control para esperarse. Y entonces ni siquiera se da cuenta de que interrumpió. Y hay veces que están hablando los niños y otro niño llega y empieza a hablar de un tema completamente diferente. Todo el mundo se le queda viendo, ¿no? Son esas tres funciones las que están fallando. Entonces, ahí hay que decirle, a ver, antes de iniciar a hablar, observa a tu alrededor, ¿sí? Hay que darle rutinas. Pregúntate, ¿de qué están hablando? ¿Sí? La parte de la autorregulación, de la autoevaluación. Pregúntate, ¿de qué están hablando? Y la tercera es que puedo aportar cuando deje de hablar el que está hablando. ¿Sí? La capacidad de espera, que sería el control inhibitorio. Fabuloso. Pero entonces, bueno, como padres desde la casa, ¿qué debemos hacer de manera cotidiana para estar gestionando las funciones ejecutivas de nuestros niños? Pues mira, ¿cómo voy a gestionar las funciones ejecutivas de los niños en casa? Una, la independencia es muy importante, pero es muy diferente la independencia al libertinaje. No se trata de dejarlos hacer lo que quieren, sino de hacerse responsables. Por eso decíamos que es la gestión es la optimización de los recursos de una organización. Esta organización es la casa. ¿Qué voy a hacer en la casa? Pues en la casa todos tienen que cooperar para el buen funcionamiento de esta organización. Entre la limpieza, entre la organización, entre la estructura de la casa, entre todas las funciones que se tienen que llevar a cabo, ¿no? Mantener el refrigerador limpio, la alacena ordenada, los closets con la ropa donde debe de estar, poder usar la lavadora, si hay secadora, la secadora, o poder utilizar los electrodomésticos que van a ayudar al buen funcionamiento de esta organización. Cuando nosotros hacemos esto en conjunto con los hijos, les estamos ayudando a gestionar sus funciones ejecutivas. Es importante, por ejemplo, tener un planeador, tener un horario, no un horario, sino un lugar en el que podamos tener lo que a cada quien le corresponde, ¿sí? Y si unas actividades dependen de otras, pues al que le correspondan estas actividades de dependencia, ellos dos tendrán que ponerse de acuerdo. Sí, yo tengo que trapear, pero tú tienes que barrer. Y el que tiene que barrer no va a decir, es que yo voy a barrer hasta la tarde.
cuándo lo tendrías que hacer para que yo pueda hacer mi trabajo y gestionar el tiempo entre ellos, ¿sí? Antes de barrer, pues no voy a jugar, sino primero barro y después tengo mi tiempo de juego para que tú puedas hacer lo que a ti te corresponde. Entonces, en casa se pueden hacer muchas actividades que ayuden a la gestión de las funciones ejecutivas. Vamos a tener, no solo se trata de hacer el quehacer, se trata también de organizar los tiempos y que haya tiempos en los que los papás no tengan que estar siempre acompañando a los hijos, tengan sus propios espacios. La gestión del tiempo también es importante aprender a llevarla a cabo. Entonces, que cada quien tenga esta gestión del tiempo. Cuando tus hijos o los niños te digan, es que estoy aburrido, no te pongas la nariz roja y te pintes la boca de payaso para entretenerlo, sino que tú le puedas decir qué puedes hacer para desaburrirte. Prender la tele no es válido, ¿sí? ¿Qué puedes hacer? ¿Sí? Pues busca algo que puedas hacer, ¿sí? El tener juegos de mesa ayuda mucho. El hacer actividades, dijéramos, de ritmos, también ayuda para la gestión de las funciones ejecutivas. Podemos hacer diferentes actividades, ¿no? Puedo yo decirles, a ver, 2 derecha, 1 izquierda, 2 izquierda, 1 derecha, y diferentes ritmos, ¿no? Entonces, ahí estoy trabajando con las funciones ejecutivas. Otra actividad que yo puedo hacer es el canto, cantar con mis hijos, ¿no? Y luego puedo cantar a 2 voces. Una estrofa la cantamos y en la siguiente estrofa entran ustedes y esta se va repitiendo. Entonces, también tengo que controlar mi cuerpo, estar escuchando para poder entrar a tiempo. Y eso también lo podemos hacer como docentes en la pantalla. Toda esta parte de yo involucrar para que haya retos constantes dentro de casa ayuda muchísimo al desarrollo de las funciones ejecutivas. A veces es difícil con los adolescentes, pero si un adolescente también aprende por imitación. Si a mí me ve con una actitud de, ay, qué flojera, ¿qué estoy transmitiendo? Flojera. Si me ve con una emoción siempre de enfado, como responderá es con enfado. Si me ve con una actitud de motivación, ¿sí? Digo, ay, hoy, en este día, ¿sí? Toda la intención que le pongamos a la voz también motiva. Recuerden que si ya es un adolescente que tiene una constante de conductas negativistas y desafiantes, tengo que ir dosificando el proceso, ¿sí? Y esto va a empezar a fluir. No fluye en la primera sesión, por si dicen, no resultó, abandono, pues el adolescente abandonará todo lo que haga. También. Claro. Alejandro Núñez Urquijo nos pregunta, Olivia, ¿cómo y desde qué enfoques podemos abordar el conflicto que se presenta en el aprendizaje que trae el niño de casa con respecto a lo que la escuela pretende? Dijéramos que ya trae ciertos esquemas cognitivos aprendidos el niño y lo que nosotros queremos es dar nuevos aprendizajes, ¿no? No podemos decirle al niño borrón y cuenta nueva porque tiene un peso emocional muy grande lo que aprende de sus padres. Sus padres son ese ejemplo y no podemos nosotros menospreciar lo que los papás hacen con sus hijos frente a los mismos niños. Porque si no, lo único que ganas en ese sentido es que menos quiera cambiar estos esquemas cognitivos, menos estos esquemas de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No le tengo que decir lo que dice tu papá no es correcto, no, sino decir, te voy a enseñar una nueva forma de trabajar estos aspectos. Y ya después tú decides cuál quieres llevar a cabo. Si lo que trae de casa es algo incorrecto, ¿sí? No es algo que va a beneficiar al alumno, le enseñamos el nuevo esquema, le decimos aquí en la escuela vas a trabajarlo así, ¿sí? Sin darle opción, aquí se va a trabajar con este esquema. Pero sí es importante que nosotros valoremos, a lo mejor lo que el papá le está enseñando, le está enseñando porque el papá está comprometido con su educación, ¿no? Y muchas veces no ayudan, desayudan. Lo digo por todos, ¿no? Todos hemos sido papás. Los que trabajamos en escuela, pues a veces decimos, ay, ¿no? ¿Cómo es que se le enseñaron así? Pero a veces no lo hacen de mala fe, hacen para
solucionarle situaciones a los niños. Y estas situaciones, en lugar de generarnos una autopista, pues nos generan una carretera con muchos baches. Entonces, sí tenemos que decirle, mira, vamos a trabajar este esquema y aquí en la escuela lo vamos a trabajar así, ¿sí? Pero no entrar en conflicto, no decírselo con una emoción negativa, porque si no, lo único que vas a lograr es que siempre esté poniendo el esquema que su papá le enseñó antes que el tuyo. Excelente. ¿Sí? Diego Ramiro Castro nos pregunta, ¿qué pasa con el desarrollo del lenguaje, con el uso de la economía del lenguaje utilizado por estos medios virtuales y con el uso de las redes sociales? Pues miren, nos quejamos mucho de que ahora todo se escribe con 3 letras, ¿no? TQM, te queda mucho, ¿no? Y seguramente todos hemos puesto ese TQM. Pero sí, a veces pensamos que el lenguaje está involucionando, que estamos teniendo retrocesos. Pero si nosotros vamos escuchando cómo se ha ido transformando el lenguaje, no podemos decir que sea una involución, sino, pues a final de cuentas son adecuaciones que se van desarrollando en el proceso evolutivo de los seres humanos. Palabras desaparecerán, nuevas palabras aparecerán. Palabras entrarán en desuso y nuevas palabras se generarán. Si yo quiero que nuestros alumnos trabajen con un lenguaje apropiado, pues sí les voy a decir, yo empiezo a poner en el pizarrón o les mando un texto en el que las palabras estén en ese estilo, en estilo clave, ¿sí? Para hacerles notar qué tanto pueden comprender o no de lo que están leyendo, ¿no? Y que te digan, es que no entiendo, profesor, ¿qué le haría falta a este texto? No decirles, ¿verdad? Y señalar, porque si no, entonces logras el efecto negativo. Ahí es donde entra la mediación. Tú pones el esquema y lo que haces es que los alumnos te digan, no, pues le faltaría esto otro, yo lo complementaría con esto y construyen el texto, ¿sí? Aprovechas esos esquemas para generar un texto, ¿sí? Es mandarles algo no sumamente incomprensible, porque entonces no se va a generar nada, pero sí que haya estas palabras abreviadas que ellos ponen, pero que también tú abreves tus propias palabras y que les digas, ¿qué hay en esta parte del lenguaje? Hay veces que pues no podemos comprender lo que nos envían porque pues el lenguaje, a la hora que cortas las palabras, cortas la intención también de la palabra. ¿Qué le faltaría? ¿Sí? No es justificar todo, pero sí dar elementos para que vaya comprendiendo el porqué de utilizar un lenguaje adecuado en cualquier entorno. Perfecto. Olivia, se habla que el cerebro es plástico y que esto nos da muchas ventajas, pero ¿se podría considerar también que esas propiedades para aprender también condicionan el desaprender? Pues mira, si hablamos de la plasticidad neurológica, en la plasticidad neurológica están en juego estas funciones ejecutivas, ¿no? El cerebro es plástico por la capacidad que nosotros tenemos de adaptarnos, que sería la flexibilidad cognitiva. Todas las funciones ejecutivas entran, tanto las duras como las blandas, ¿no? La parte emocional juega un papel muy importante para poder cambiar nuestros propios esquemas. Si hay, por ejemplo, personas que con esta situación, pues dicen, es que nunca voy a salir de esto, empiezan las emociones negativas y nos pasó en un colegio acá en México que la dueña dice, perdimos a esta maestra, no tuvo la capacidad de adaptarse al nuevo entorno y la perdimos. Literalmente, no nos contesta el teléfono, ¿sí? O sea, fue una pérdida de un profesor, entonces, o de una profesora. Entonces decimos, la plasticidad neurológica se da toda la vida. Hay tiempos en los que la plasticidad es mayor. La primera etapa del desarrollo, la plasticidad se da de manera extraordinaria, pero nunca deja de ser plástico el cerebro, porque siempre vamos a tener nuevas oportunidades para adaptarnos a diferentes situaciones. Entre más esquemas nuevos vayamos nosotros teniendo, vamos a generar esta plasticidad neurológica.
podemos decir que no porque ya tengamos cierta edad ya no voy a aprender nada, sino el que siempre estemos aprendiendo algo nuevo nos ayuda en esta plasticidad neurológica, en el que seamos capaces de reconocer que hay ciertos procesos de pensamiento que yo tengo y que no necesariamente son válidos para todos y que puedo cambiar mis propios esquemas de pensamiento, me ayuda a esa plasticidad neurológica. Es esa capacidad de atención, de adaptación, ¿no? Decir, bueno, estoy trabajando frente a una pantalla, no puedo trabajar como trabajaba en el salón de clase, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para esta nueva realidad, ¿no? Ahora vamos a extrañar en lugar de las generaciones pasadas, el poder dar clases en un salón, pero tengo que adaptarme a estas nuevas situaciones. Entonces, esta situación, este contexto, nos ayuda a esa plasticidad neurológica. Excelente. Olivia, una última pregunta, y es, ¿qué tan efectivas son las rutinas del pensamiento cuando solamente quedan plasmadas, escritas? Entonces, por ejemplo, a veces terminada la clase, algunos profesores aplican la estrategia, la rutina del pensamiento de antes pensaba, ahora pienso que, ¿sí? Y la hacen al finalizar la clase en su libro de trabajo o en el cuaderno y respondan las preguntas y terminan de responder los escritos y terminó la clase. Y hasta ahí quedó. ¿Realmente está viendo el objetivo, el manejo estratégico que se le está dando a esta estrategia? Pues una rutina de pensamiento debe ir enfocada a un proceso de pensamiento, ¿sí? Antes pensaba y ahora pienso, la hago yo primero de manera oral, ¿no? Sí. Después de manera escrita. Cuando dices que la hago de manera oral, es ¿cómo debería dirigirla? Antes de empezar la actividad, ¿les empiezo preguntando por qué es lo que saben? ¿O espero al final para que me digan, no, pues yo antes no sabía nada y ahora pues sé lo que vimos en clase? Porque algunos chicos les responden así. No, lo hacemos desde el inicio de clase, ¿no? Ponemos el tema, vamos a hablar sobre la célula. ¿Qué saben de la célula? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué piensan que saben de la célula? Podemos decirles, ¿qué piensan que saben de la célula? Y te empiezan a decir cosas. Ok, ¿sí? Entonces se empieza a trabajar en el tema y al final, ya que generaste el concepto de qué es una célula, los elementos de la célula y demás, dices, ¿qué piensas ahora de la célula? Y a lo mejor te dice, pues no sabía que tuviera tantas cosas una célula, ¿no? O sea, incrementó tu información. ¿Dónde podrías utilizar esta rutina de pensamiento en tu vida diaria? O sea, siempre hay que enlazar las rutinas de pensamiento en la vida cotidiana. ¿Cómo la utilizaste aquí? Bueno, con la información que yo sabía. ¿Y cómo terminaste usando esta rutina de pensamiento? Completando la información. Y ahora ya la puedo emplear. ¿Cómo puedes utilizar esta rutina de pensamiento en tu vida diaria? Por eso se llaman rutinas de pensamiento, porque yo las ocupo para contenidos curriculares y a lo mejor tengo ciertos modelos, ciertas estructuras ya impresas para las rutinas de pensamiento, pero después tengo que mandarlas a que las refieran a un contexto cotidiano. ¿Dónde utilizarías esta rutina de pensamiento? Y esa sería una tarea. Piensa en dónde la utilizarías y cómo la utilizarías y esa va a ser tu tarea. Excelente. Olivia, una última preguntita, por favor. Y las hace Sandra Rocha. Nos dice, buenas noches. ¿Cómo se interpreta la terquedad? ¿Cómo se maneja en los niños y en los adolescentes? Un niño terco es un niño que tiene poca capacidad de adaptación. Es como cuando un adulto te dice, así soy yo y que el mundo se adapte a mí, ¿sí? Esa es la terquedad, sí. El no poder cambiar esquemas, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos que empezar, por no engancharse con el terco, o sea, no ciclarse con esa emoción y decirle, porque es que yo lo quiero hacer así, en este momento así se hace. Por eso les digo que es importante el adulto responsable, ¿sí? Que esa sentiría una conducta negativa, una conducta desafiante. El niño terco, si ya presentó esa terquedad más de 6 meses, ya se puede considerar como un trastorno desafiante, ¿no? Entonces, tengo yo que generar estrategias para cambiar. Una es límite y consecuencia. Esto se hace y no hay vuelta de hoja. Porque si el niño que
se vuelve terco es porque en su terquedad siempre obtiene lo que quiere. ¿Sí? Entonces Sí. tengo que romper ese proceso. Entonces, que no obtenga lo que quiera y aunque esté ciclado en esa información, mientras más dures en esa terquedad, menos puntos ganas para ir el sábado al parque. ¿Sí? O sea, tiene que tener una consecuencia social, no una recompensa económica o de objetos. Siempre tengo que trabajar con la recompensa social o emocional. Excelente. Muchas gracias, Olivia. Gracias. Gracias, licenciada, por sus aportes. Gracias, Luisa Fernanda, por tu apoyo. Las preguntas que debido al tiempo no se alcanzaron a incluir se responderán por correo electrónico por parte de la licenciada Olivia Caballero. Agradecemos a todos ustedes su amable asistencia el día de hoy. Vemos que contamos con docentes conectados desde Tampa, Florida, hasta Chile. Pasamos por Perú, por Argentina, por Paraguay y nuestros profesores y padres de familia de Colombia. Eso es increíble. Los invitamos a revisar nuestro catálogo en la web de Limusa a través de nuestro Facebook e Instagram. Y estaremos atentos de sus comentarios y requerimientos para apoyar los procesos de enseñanza en sus instituciones. Los colegios que deseen recibir una charla sobre cognitiva o inteligencia emocional, cuántica quizás, con mucho gusto podremos estarles colaborando si ustedes se contactan en el correo o número de celular que van a encontrar en la pantalla, donde incluso con gerencialimusa@noriegacolombia.co, ustedes pueden escribir allí sus requerimientos para poderles colaborar. También a través del número telefónico 310-240-6217 de Colombia o el 315-558-4503. Con mucho gusto les estamos colaborando para estos requerimientos. También podríamos hablar de nuestros programas cuentan con apoyos para trabajarlos de manera no presencial en la virtualidad y con asesoría y acompañamiento en su institución. Cuenten con nosotros para estos momentos también, por favor. Grupo Noriega Editores de Colombia y Editorial Limusa, informaremos por nuestras redes la próxima charla que ofreceremos. Les deseamos a todos un feliz fin de semana y, por favor, sigan las recomendaciones de las autoridades en salud. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan bonito fin de semana. Esperamos verlos pronto. Muchas gracias a todos. Feliz fin de semana. Gracias.